Puedo ver el living, justo acá, espacioso, cómodo, perfectamente ubicado con una gran vista al mundo exterior. Nuevo Citroën C3 Picasso. Viví tu auto. Citroën, Creative Technology. Rubén Cherniachovsky, presidente de Newsan, muchas gracias por recibirnos aquí en las oficinas centrales de la empresa. No, al contrario, es un placer. Quisiera que compartieras con nosotros cuál fue tu primer trabajo. Cuando yo era chico íbamos a Miramar con mi familia y yo tenía un abuelo que vendía candados por mayor. Y entonces yo compraba cadenas, manguera, los candados me los daba mi abuelo a crédito y armaba esos, digamos, cadenas para bicicleta con candado. Ya a esa edad vendía eso y vendía. Mi abuelo no podía creer la cantidad que vendía. Esa fue mi manera de empezar con el comercio. ¿Es cierto que vendías libros a domicilio? Buscaba la manera de combinar mis estudios con ganarme un dinero. Y entre otras cosas, un amigo me propuso eso de vender libros a domicilio y entonces íbamos juntos y timbreábamos. El primer objetivo era entrar. Después era tratar de mostrarle el libro. Entonces, como eran de educación para padres, por ejemplo, le decíamos, ¿qué haría usted si su hija tuviera un falso club? ¿Qué es eso? Bueno, mire. Entonces ahí le mostramos lo que decía el libro, la solución, cómo tenía que entender al hijo y de ahí, ¡pam!, tratar de concretar la venta. Tus 4 abuelos fueron inmigrantes en nuestro país. ¿De dónde vinieron? De Ucrania y Rumania, pero todo el mundo acá es como si fuera la inmigración rusa, ¿no? Después fue todo eso la Unión Soviética. Vinieron, se instalaron en Bahía Blanca y desde ahí fueron progresando hasta tener un almacén por mayor. Mi abuelo de vino exportador, después empezó a importar alimentos también. Y ese fue en realidad el primer rubro con el que yo empecé cuando ya tenía unos 20 años, 21 años. Empecé con una empresa de ese rubro que a su vez mi padre también lo heredó y en algún momento se dedicó a eso, ¿no? ¿Dirías que estas experiencias que tuviste comprando y vendiendo libros fueron tus primeras experiencias comerciales? No, yo debo haber aprendido cuando tenía 12 años, 11, no sé, no. En realidad, ahí ya empezó una actividad más empresaria, ya era una pequeña empresita que empecé con un amigo y mi padre, éramos 3 socios, pero mi padre no trabajaba. Empezamos con $10.000 cada uno. ¿A qué se dedicaba este emprendimiento que nos relatás en el cual vos y 2 amigos más habían aportado $10.000 cada uno? Importábamos nueces, almendras, avellanas, palmitos, ananá, pimienta, dátiles, todas esas cosas. Se llamaba Alsina Alimenticios. ¿Vendían también a mayoristas? No, eso lo vendíamos también a mayoristas, pero también le vendíamos a las heladerías, a las panaderías, a la gente que fabricaba pan dulce. Era una empresa que empezó de cero total y en poco tiempo fue la número 1 de ese rubro. ¿Qué edad tenías? Y ahí tendría 22 años. ¿Distribuías los productos al por mayor o acaso habías desarrollado marca propia? No. En general eran marcas internacionales. Por ejemplo, teníamos alguna marca importante de España de sardinas o marca de dátiles de Estados Unidos. Y después muchas cosas eran bolsas, como que eran productos a granel, ¿viste? Vivías de chico en Almagro. ¿Te educaste en la escuela pública? Sí, estudié en la escuela pública y primaria, secundaria y en la universidad también fui siempre a universidades del Estado. ¿En qué momento decidís dejar la industria de alimentos o el sector en el que te habías desarrollado al lado de tu padre para entrar en el mundo de la tecnología?
surgió a partir de, digamos, había una sociedad en la Argentina que constituía un tío mío, un hermano de mi padre, junto con otras 2 personas, con 2 hermanos. Se llamaban Slochisti y mi tío se llama Elías Cherniajowski. Tenían una empresa local que fabricaba Sansei. Cuando se abre la importación, entienden que yo podría, ya que era un exitoso importador, acompañarlos en volver a importar Sansui de Japón. Viajamos a Japón, tomamos la representación de Sansui y ahí empecé a construir junto con ellos una empresa de importación de electrónica que fue muy exitosa. Sensei fue la primera marca que ustedes comenzaron. ¿Qué productos vendía? Básicamente equipos de alta fidelidad, equipos de audio. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el sector de la electrónica? Decidí que esta actividad tenía mucho más entidad. Yo estaba buscando una cosa que justamente pudiera marketinear, que tuviera diferenciación por otro tipo de aspectos y que no fueran simplemente productos a granel. Y entonces me atraía mucho más la idea de incluirme en la industria electrónica, ¿no? ¿Cómo fue que se formalizó la relación profesional con tu tío? ¿Acaso desarrollaron una sociedad conjunta? Al principio empezamos con una sociedad que era 50% y 50% ellos 3. Yo ya empecé con la mitad de esa sociedad. ¿En qué consistió tu aporte a esa sociedad? Básicamente capital y mi conocimiento en el manejo del comercio exterior. Muy jovencito yo hice dinero, me fue bien y digamos, era un chico con ciertas condiciones que mi tío conocía y bueno, decidieron que les convenía hacer esta sociedad y poco a poco esta empresa fue creciendo, la parte de importación y la fabricación, que era lo que ellos tenían, pasó por, digamos, un ciclo de pérdida y de falta de competitividad, con lo cual les fue mal y tuvieron que cerrar esta empresa que ellos tenían de fabricación. Entonces la que creció fue la importadora, hasta un punto en donde, como ahora, el gobierno decidió que quería proteger y las importaciones se interrumpieron. Estoy hablando después de la época de Martínez de Oz y del proceso. En ese momento, entonces, la decisión era hacer una fábrica. La construimos en Río Grande, en Tierra del Fuego, y mi tío decidió que no íbamos a poder competir con todas las grandes empresas de ese momento, porque estaban todas yendo a Tierra del Fuego, Aurora, Philips, etc. Y nosotros solamente teníamos equipos de audio y era difícil sostener una fábrica y yo salí a ver si podía colocar la fábrica y bueno, hablé con los de Aurora, con los de Philips, y finalmente la compró Philips. Pregunta que a muchos jóvenes en la audiencia les interesa saber es ¿cómo fue que alcanzaste tu primer $1.000.000? Trabajando. La verdad que yo nunca tuve la suerte de hacer un gran negocio. Todo lo que se fue construyendo se fue haciendo ladrillito tras ladrillito y generalmente invirtiéndolos y reinvirtiéndolos y tomando, digamos, el compromiso y el riesgo de seguir haciendo. No tengo memoria de una situación que me haya catapultado a ninguna parte, digamos. Sin duda, tus inicios en el área comercial tuvieron una importancia vital en el desarrollo de tu empresa. Si tuvieras que compartir con nosotros los secretos del sector de ventas, ¿qué dirías? No, yo creo que es una cosa totalmente intuitiva y en realidad todo lo que yo he hecho siempre fue tratar de entender bien y a fondo todas las circunstancias que componen un negocio o un producto, un posicionamiento, tratar de informarme y de ser profundo. El resto es solamente una cuestión de intuición y de empuje nada más, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenés a la hora de definir un negocio y evaluar el riesgo que esa inversión representa? Bueno, digamos, en primer lugar que vos pensás que todo mi desarrollo fue básicamente hecho en la Argentina. Vos sabrás que atravesamos muchísimos ciclos, entonces creo que parte de la historia de la Argentina es haber podido anticipar todo lo posible, todas
las contingencias y los cambios que se iban a producir y tratar de adaptarse. Esta empresa tuvo que atravesar por ciclos donde la importación era muy fuerte o donde la protección era muy fuerte. Y bueno, en todos los ciclos hemos conseguido una muy buena adaptación y creo que la flexibilidad ha sido el factor que nos caracterizó. Hay un momento clave que de alguna manera define un antes y un después en el desarrollo empresario, que es en el momento en que Sensei hace una alianza estratégica con Sanyo. ¿Qué representó esta asociación? Sí, en realidad ese sí es un momento sumamente importante, un punto de inflexión en nuestra trayectoria, porque, digamos, haber pasado de ser un empresario local y que fabricábamos fundamentalmente equipos de audio hasta ese momento, pero no estábamos en el negocio de televisión, que es el negocio principal de la industria, porque era una escala que me excedía. Yo no estaba en condiciones de competir con las grandes empresas, una empresa más pequeña. La situación por la que atravesó la filial local de Sanyo, que era manejada por japoneses, era justamente la incapacidad de anticipar y entender las condiciones a veces difíciles de la Argentina. Y entonces ellos estaban decididos a irse del país. Entonces en ese momento yo me presenté como un joven entusiasta y entonces empezó una negociación con la gente de Japón, que siempre les parecía que iban a venir, iban a firmar el contrato y se iban sin firmarlo, porque cada vez empezaron a conocerme y a ver qué difícil que era convencerme, y las condiciones en que pudimos establecerlo fueron tales que logré que no fuera una empresa dependiente de la multinacional, que tuviéramos toda la potencia de la empresa multinacional, pero la independencia de ser manejada con todas las características de alguien que la maneja localmente. De hecho, yo tenía la mayoría.